par de lisos crotos. Estamos en vivo en Radio Vinilo haciendo doble 5. La pasamos tan bien en la Peña Maradoniana. Un abrazo grande a Fabián D'Aloisio. Y uno de los protagonistas fue Fernando Signorini. Y siempre es un placer escucharlo, a él como a Tati Almeida, que fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Ella recordó su encuentro con Diego y siempre dejó un mensaje alentador a pesar de estos tiempos que son poco alentadores. Pero hoy vamos a meternos con las pretemporadas y el padrino, ya hoy no oficia de padrino, sino de entrevistado. En realidad lo entrevistamos casi siempre aparece porque lo queremos mucho, porque sabe mucho y nos puede ayudar a pensar. Fernando Signorini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Fer? ¿Bien? Sí, bien. Bueno, vamos a meternos con un tema, viste, la primera pregunta siempre es una asociación libre, y ahí abrimos tu cabeza, no sé por dónde vas a ir. Fútbol y pretemporadas, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés ganas de decir de eso? Bueno, que por lo general hay un concepto equivocado de pretemporada, ¿no? Que ahora, debido a los calendarios tan recargados, se ha solucionado en parte porque antes, como había mucho tiempo, se recorrían cantidades, volúmenes de kilómetros increíbles, ¿no? Porque estaba ese concepto de que muchos creían, como alguna vez me comentaba el doctor Oliva, que el cuerpo es como un banco donde vos depositas la energía y después la vas sacando en el resto del año, ¿no? Era una preparación eminentemente atlética, muy parecida a la que hacen, por ejemplo, los corredores de medio fondo y sobre todo los de fondo. En cambio, Rubén tenía el concepto de que el campeonato era como una guerra, entre comillas, ¿no? Dividía supuestamente en 40 batallas, porque eran 20 partidos en la primera, probablemente en la segunda, sobre todo en Europa. Y entonces había que preparar el barco de la mejor manera para la primera batalla. Terminado esa, había que sacarlo, ponerlo en dique seco, calafatearlo, arreglar todo y ajustar todo lo que había que ajustar, y después de esa manera encarar la segunda batalla y así sucesivamente hasta llegar a la última, ¿no? Entonces hoy, sobre todo en algunos países de Europa, se ha cambiado radicalmente la manera de entender la pretemporada y fundamentalmente la planificación tiene que ver más que nada con la posibilidad de que los jugadores primero entiendan y después puedan ejecutar de la mejor manera posible el plan de juego de su entrenador, siempre a facto de que el entrenador tenga una idea de juego, porque por lo que estoy viendo las ideas son pocas, a lo mejor también es poco el tiempo para ensayar, ¿no? Pero yo veo que aún con el paso de los partidos yo no veo que haya cosas, al contrario, yo creo que en muchos aspectos me da risa porque se habla de mucho modernismo, pero yo veo que los equipos juegan como siempre, ¿no? Tratando de arriesgar muy poco, hay mucho miedo en el ambiente, muchas presiones exageradas, porque en definitiva se trata solamente de un juego, pero bueno, como se arriesga la imagen, se arriesga la titularidad, la renovación de un mejor contrato o de una buena transferencia, el juicio muchas veces despiadado de un periodismo que es bastante miserable, bastante perverso, hace que bueno, que todo esto, no sé, hoy mismo pensaba acerca de la disputa de la Copa América, que tiene que ver también con la Eurocopa y los Mundiales. Yo creo que está todo tan ligado en el negocio que el nivel de la competencia o los niveles de competencia han bajado, porque juegan equipos que no tendrían que jugar. No se puede mezclar a equipos que no tienen, que solamente son participantes, ¿no? Yo creo que para hacerlo más creíble, yo creo que en Argentina, por ejemplo, en la Copa América va a jugar recién en la final un partido digno de Copa América de acuerdo al nivel del equipo, porque en la final va a encontrar o a Colombia o a Brasil,
o Uruguay, que desde el principio éramos candidatos lógicos. Entonces todos los demás tendrían que competir, no sé, yo imagino un torneo de ascenso y que después se puedan agregar uno o dos equipos, pero no más que eso, para permitir que jueguen todos contra todos, porque muchas veces un equipo sale campeón con este formato, pero no juegan los mejores. Hasta Argentina en el 86 no jugó ni con Francia ni con Brasil, que se eliminaron entre ellos, que eran dos equipos realmente competitivos. Entonces digo, con esto de la pretemporada es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Fer, sí, no, completa, sí. No, que se hacen tantos esfuerzos. Hoy parece que también debido a yo creo, a un modernismo mal entendido, no sé, se confunde absolutamente todo, porque parece que si un equipo de fútbol no tiene un gimnasio sofisticado, no tiene toda la aparatología que la tecnología le alcanza, como por ejemplo ligado al negocio, como los drones, como los GPS, como la neurociencia. ¿Qué jugador hubiera sido Diego, por ejemplo, si hubiera tenido todos esos adelantos, esas ventajas? Entonces se está confundiendo todo y por si eso fuera poco, una masividad brutal de programas a toda hora, en todos los medios y en las redes. Yo no creo que es casi inconcebible y tendría que ser inaceptable que se gasten tanto tiempo hablando de algo que cuando no se jugó todavía aún no pasó y que se hable tanto después cuando ya es inmodificable. Yo me hice apasionado del fútbol cuando de muy chico en Lincoln. Recuerdo que había por día un solo programa deportivo que era por Radio Rivadavia, el programa La Oral Deportiva, que se llamaba la Oral Deportiva, José María Muñoz, de Félix claro. Frascara, la Oral Deportiva. La Oral Deportiva, exacto. Una sola, ¿no? Por día. No había diarios deportivos, por supuesto no había celulares, no había televisión, y sin embargo nosotros nos fuimos haciendo, y entonces la creatividad tenía otro espacio, porque podíamos, había mayor creatividad, no estaban esas presiones brutales, se jugaba por el orgullo de jugar de la mejor manera, y hasta no te podías mandar la parte cuando habías ganado 4-0, porque ahí te decían cállate, que te metí un caño de ida y vuelta, y aún si ganaba 5-0, el tema era que hacía el último gol perdía. Y hoy, Mario, de verdad, es todo demasiadas presiones, demasiada frivolidad y vulgaridad y grosería, más los barras bravas, más los jeques árabes. Sí, realmente a mí el fútbol competitivo ya me cansó, me aburrió, porque por si eso fuera poco, arriba de eso, ahora hasta las selecciones nacionales y la mayoría de los equipos tienes como sponsor las casas de juegos. Entonces claro. digo, ¿qué es esto? Y nadie interviene, los mecanismos que tiene el Estado no dicen nada, porque no conviene meterse, porque entonces la imagen de quien decida tomar cartas en el asunto se puede ver perjudicada. Es un lío bárbaro, y esto podría a lo mejor resolverse o comenzar a resolverse porque el futuro evidentemente es el pasado, que nos hizo conocidos, respetados, admirados, imitados y hasta envidiados en muchas partes. Pero alguien tendría que proponer una gran mesa de debate donde estén todos aquellos que tengan alguna idea, inclusive profesores de escuela, de universidad, porque esto es un hecho cultural. Pero bueno, qué sé yo, el deporte argentino, ¿por qué Scioli como ministro? Es algo que no entiendo. ¿Por qué Scioli como ministro de deporte? Que de todos los deportes, yo creo que a lo mejor si sabe de uno, no sé cuál será, pero además no tiene idea. Entonces esto no puede seguir así, no puede seguir como secretaría, si tanto interés tiene el deporte. Tendría que ser ministerio para que el que sea ministro se siente en la mesa de negociaciones cuando precisamente se están fijando o organizando, qué sé yo, los presupuestos, y pueda exigir lo que hay que exigir, porque después para lo único que sirve el deporte, y sobre todo el deporte profesional, el otro nadie se entera ni le importa, es para algún título. Entonces si vienen con el título lo pasearán por las avenidas,
tirarán papelitos, pedirán que suban al balcón de la Casa de Gobierno, y mientras tanto el fútbol mismo sigue padeciendo lo indecible en este país, ¿no? Eso con hasta tener que lamentar víctimas fatales de chicos que en edad adolescente, y debido a todo ese tipo de presiones y a lo que se exige de ellos, deciden poner fin a sus vidas, como ha pasado ya, bueno, ahí mismo en Mar del Plata, ¿no? Y desde el punto dirigencial, con una elección para presidente de números impares que terminó empatado, y malos barras bravas que se hacen dueños del negocio, el partido bajo sospecha. Es un lío bárbaro. Me fui de largo con el tema de la pretemporada, pero qué sé yo, como tristeza y angustia en darme cuenta que han hecho, sobre todo el ambiente del fútbol, lo han deteriorado, lo han llevado por delante de una manera brutal, ¿no? Y hoy sirve, como decía Chomsky, como un maravilloso argumento para estupidizar a la sociedad, porque mientras se juegan los partidos de fútbol, y sobre todo en Argentina, ¿no? Tenemos alimentos por mar, por aire y por tierra, y padecemos el 7.2 de mortalidad infantil por cada 1.000 chicos vivos, y en este presente en que está aumentando los índices de analfabetismo, de desocupación, de falta de vivienda, de falta de servicios. Es un lío bárbaro, pero el fútbol, como una vez me dijo Juan Malillo, sabes que es el asistente de Pep Guardiola en el City, como maravilloso consolador social, ¿no? Fer, dijiste algo de pasada y Gustavo te saluda, ¿cómo estás? Sí, Gustavo. ¿Cómo estás? Dijiste algo de pasada que me pegaste en los tobillos. Dijiste que eso de correr era un depósito bancario que nunca se iba a devolver, porque en realidad no servía para nada. O sea, me hicieron correr ustedes, los profes, kilómetro y kilómetro, y no servía para nada. Claro, no servían para jugar al fútbol. Mirá, hubiera sido maratonista, podría haber sido. Que es muy demostrativo, ¿no? Parecía que el que corría más, bueno, o el que hacía correr más el plantel, ese era el mejor preparador físico. Era simplemente una razón de cantidad. Entonces, por eso se acuñó esa frase: el profe es un fenómeno porque nos mata. No, si te mata es un animal, no es un fenómeno. Entonces, era subir médano, bajar médano. Como dije alguna vez, muchos equipos que elegían las playas para hacer pretemporada, sobre todo en verano, metían al jugador hasta el cuello, y digo, algún día va a aparecer un tiburón y se va a comer alguno, ¿no? Pero toda esta locura del que era el que era más bruto era el mejor, porque no había sistemas específicos para el entrenamiento de jugadores de fútbol. Todo venía del atletismo. Hoy mismo la mayoría de los equipos continúan, qué sé yo, con ese trote intrascendente que van charlando de la pizza que se van a comer a la noche, sí, o de las pasadas que reflejan el alto contenido de que están impregnados de atletismo, porque es todo para adelante, qué sé yo, 10 pasadas de 1.000 metros, bueno, pero todo para adelante, y el fútbol se corre también para atrás, no hay ninguna prueba en atletismo que se corra para atrás, ¿no? Y esa es la mejor manera de darse cuenta que los entrenamientos tienen un alto contenido atlético, y después pesas para romperle y sobre todo comprometer el futuro, porque vos entrenás el niño de hoy o el joven de hoy, pero tenés que pensar en el hombre de mañana, ¿no? El hombre de mañana no piensa absolutamente nadie. Yo recuerdo cuando estábamos con Diego, inclusive en el Indoor Show primero y después en el Show Ball, en casa de Mancuso, que llegaban los jugadores casi todos de gran trayectoria, que habían estado en la selección. Entonces, bueno, después de uno mate, a cambiar, sí, a jugar, ¿no? Ya para empezar a jugar, la entrada en calor era un concierto de quejidos, hasta que empezaron. Cuando terminaban de jugar, se iban a duchar, y después comíamos un asado, y a la hora de levantarse, uno lo tenía que ayudar al otro, porque el que no tenía reemplazo de rodilla, tenía reemplazo de cadera, y todo eso por la brutalidad que durante tanto tiempo tuvieron que soportar de parte de aquellos que a lo mejor lo hacían con entusiasmo, pero con mucho salvajismo debido a la falta de conocimiento, ¿no? Entonces, si el deporte nació con la idea de mejorar la salud de quienes lo practican y no la de ponerlo en riesgo, bueno, decime vos cómo se explica entonces tanta brutalidad. Y si el deporte nació con esa idea, ¿por qué se sigue permitiendo el boxeo
sin protección en la cabeza, en las zonas tan sensibles, porque un solo golpe te puede preparar 40 patologías distintas. ¿Y por qué nadie legisla? ¿Por qué se pone en riesgo inclusive la salud de los pequeños, a los que nadie protege? Porque hace poco en Brasil ocurrió ese hecho bestial de que un nene de 9 años con una moto corriendo a 140 kilómetros, que desarrollan 140 kilómetros por hora, y bueno, que estaba entrenando porque era un prodigio. ¿Cómo un prodigio? ¿Qué es un prodigio? Corriendo a 140 kilómetros a los 9 años. Bueno, ese prodigio, desgraciadamente, perdió la vida. Entonces, y que nadie dice nada, y lo único que importa es que el equipo tuyo o la selección gane el próximo partido. ¿Y quién se ocupa del deporte de verdad? No se ocupa nadie. Por eso lo decía lo de las autoridades que están a cargo del Ministerio de Deporte. Yo conozco personas acá en Argentina que el actual ministro no se podría sentar a la mesa porque no podría, le daría vergüenza hasta preguntar, ¿no? Y sin embargo, no. Es todo por conveniencia política, ¿no? Claro. Fer, ahí cuando hablabas, recién mencionabas a Diego, acompañaste a Diego en Nápoli. ¿Cómo era tu relación con primero, cómo eran los profes napolitanos, con Diego y con el plantel? ¿Y vos cómo convivías? Porque ya tu llegada y tu relación con el Flaco Menotti te hizo tener otra mirada del fútbol. De hecho, el Flaco, yo contaba en el programa de deportes que le daba más importancia al doctor que al profe. Digo, ¿y cómo convivías con un profe que llevaba adelante la pretemporada y vos eras el preparador de Diego? ¿Cómo se ponían de acuerdo? ¿Cómo llevabas adelante tu laburo? Porque todo el mundo coincidía, también Bilardo en la selección, ¿no? De que Diego era el as de espada en los equipos que jugaba, y tenía que estar de la mejor manera, y si para estar de la mejor manera había que, entre comillas, soportarle ese capricho o sea, qué sé yo, cosa tan extraña porque no existía el preparador personal. Bueno, pero si él lo pedía, había que permitírselo, porque de hecho el fútbol, creo que Diego fue uno de los primeros que se dio cuenta de que el fútbol es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidades, y nadie es igual al otro, ni siquiera desde el punto de vista emocional, y ya no hablemos desde el punto de vista físico, ¿no? Y por eso digo, él fue el pionero, y yo fui el primero, que todo, gracias en ese sentido a que estaba en el lugar justo en el momento indicado, y que él tomó esa decisión. Hoy en día la mayoría de los mejores jugadores del mundo, en otros deportes de conjunto, tienen su propio preparador, que es el que lo conoce en profundidad, porque si bien hay muchos trabajos que obviamente hay que hacerlo en conjunto, pero después no se puede entrenar a todos igual, no son todos iguales, no tienen el mismo peso, tampoco no tienen la misma altura, no tienen las mismas condiciones biológicas ni fisiológicas, y por supuesto tampoco emocionales. Hay jugadores que, qué sé yo, que de pronto pueden tener problemas serios desde el punto de vista afectivo, y si el entrenador es uno solo para 25, ¿cómo haces para abordarlo? ¿Te das cuenta? Entonces, no sé, hay que dar una mirada, pero te repito, para esto haría falta de una vez por todas una gran mesa de debate, pero parece que no sé quién tiene que tomar esa decisión, para que todos aquellos que tengan algo que decir lo digan, inclusive gente que no tiene que ver directamente con el fútbol, pero no solamente también psicólogos, pero hasta antropólogos, sociólogos y por qué no filósofos, desde todos lados. Si es un argumento cultural, todos ellos que están relacionados a algo que tiene que ver con alguna disciplina que tiene que ver con la cultura tendrían que decir lo suyo, pero parece que no importa, únicamente parece que importa el dinero que pueden aportar los jefes árabes, los grandes sponsors, y después que jueguen, y si después pasa algo y bueno, que venga otro, ya habrá siempre uno para reemplazarlo, pero me parece que le están apretando demasiado la gallina a los huevos de oro y la van a terminar por ahorcar, ¿no?
Fernando, ¿y no crees que la pretemporada tiene más que ver con la construcción de vínculos entre el plantel, el cuerpo técnico y esa cosa en la previa del torneo, que es el único momento por ahí donde hay cierta relajación y posibilidad de conocer al otro, que en realidad lo que tenga que ver con la preparación física, inclusive hasta futbolística? Pero no te quepa la menor duda. Además, ya te digo, antes cuando se hacían esos procesos, después empezaba el campeonato. Y el equipo que perdía era darle de escuchar que el técnico o los jugadores mismos convencidos de eso decían, no, bueno, lo que pasa es que todavía estamos duros, como el que ganó estaba hablando. Pero después el que ganó el primer partido, después perdía el segundo y también estaba. ¿Cuándo entraba el equipo realmente, o cuándo empezaba a tener un buen estado general? Cuando habían pasado 6 o 7 partidos, pero para los 6 o 7 partidos ya habían perdido algunos y ya los técnicos se habían ido porque hoy el proyecto es ganar el domingo. Y de eso nadie habla. Era, como decía César, desde el primer momento de la pretemporada hay que trabajar en la idea de juego del equipo. Después si corren un poco más, los equipos que mejor juegan son los que menos corren. En España hace unos años se llevó a cabo una evaluación y los 6 equipos que más habían corrido eran precisamente los 6 que habían llegado último, porque no la tenían nunca, la tiene que sabe jugar, y ellos tenían que correr para todos lados, y sin embargo parece que nadie se da cuenta. Por eso digo, mirá, yo antes decía, ya en mi libro que publiqué el primero en el 2014, que cuando el Santos de Pelé salía campeón tenía un preparador físico, además mal llamado preparador físico, pero esto es una idea que podemos desarrollar después. El San Cristóbal, que llegaba último, tenía un preparador físico. Ahora, si poníamos el preparador del Santos de Pelé en San Cristóbal, el San Cristóbal llegaba último. Claro, si poníamos el del San Cristóbal en el de Pelé, el Santos de Pelé salía campeón. Entonces era tan importante la tarea, y es tan importante la tarea del... Hoy pasa lo mismo. Si ponés al preparador del mejor equipo en el peor equipo sigue siendo el peor equipo, y si ponés al del peor en el mejor sigue siendo el mejor. Pero los jugadores han renunciado, no sé por qué. Bueno, pero Fer, esto que vas a decir, mira, te iba a preguntar porque es un ejemplo puntual. Ningún jugador de Riestra le dijo a su preparador físico, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto de entrenarnos a las 3 de la mañana, dormir poco, tener un entrenamiento propio del boxeo que nada tiene que ver con el fútbol? ¿Cuántos jugadores se le plantaron a ese profe? Hoy la realidad es que Riestra es Riestra. No, se le plantaba. ¿Por qué? Porque el que había diseñado todo y el patrón de estancia era el presidente, Stinfali, ¿no? Que a las 3 de la mañana lo hacían ir a practicar a una cancha que estaba a 100 metros de una discoteca. Yo digo, si Diego hubiera estado en se iba a la discoteca. ¿Sí? A esa hora es para ir a la discoteca o para estar durmiendo, no es para estar entrenando. Porque después lo hacían dormir un rato, después lo volvían a levantar. Bueno, una locura total. El peligro es que después, porque el fútbol hasta tiene eso, podía hacer todo mal, pero por ahí el domingo te va bien y la pelota del contrario pega en el palo y se va afuera, y la tuya pega en el palo y va para adentro. Por eso es un deporte tan, en ese sentido, tan injusto, porque puede pasar. Yo, desde que me enteré que un equipo de 11 uruguayos ganó a Brasil en el Mundial del 50 con 200.000 brasileños en las tribunas, dije, bueno, entonces en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y cualquier sigue pasando, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fer, ha sido un placer como siempre poder charlar contigo, que nos ayudes a pensar. Te esperamos en Mar del Plata. Pepi te está escuchando de la garganta poderosa. Queremos hacer una gran charla en algún momento. Mira, podemos empezar desde los sectores más populares, desde los barrios, a dar ese debate, ¿no? Ya que no lo dan quienes lo tienen que dar. Difícilmente en AFA te escuchen, porque va a salir Tapia y te va a decir, escúchame, signorini, somos campeones del mundo. Y con eso ya está, ¿no? Entonces, bueno, sí. Radican todo tipo de diálogo y debate. Perfecto, no hablemos más. Pero yo creo que ser campeón del mundo se es gracias a que los jugadores tienen el talento que tienen. Se es campeón del mundo a pesar del desastre que es el fútbol en Argentina. Por eso yo digo que hoy los jugadores tienen todavía más importancia que la que tenían antes, ¿no? Por más que alguno tendría que alzar la voz en defensa
de todos, porque, repito, es un deporte grupal y hay muchísimos chicos o profesionales aún que se dedican al fútbol, que viven en condiciones que realmente deberían avergonzar, porque no cobran, porque los tratan como los tratan y los destratan como los tratan a través de los medios, y el mismo que los criticó después si ganan es el primero que se sube al carro del vencedor. Por eso yo dije alguna vez eso de que cuando tan críticos fueron de la selección de Messi, de Di María, de Scaloni, y después cuando Argentina salió campeón, todo el mundo arriba del carro del vencedor, digo, por eso te comentaba el otro día, ¿no? Que eso justifica que Argentina produzca tantas toneladas de dulce de leche, ¿no? La cantidad de panqueques que hay que rellenar en este país, en el fútbol y en todo, ¿no? Exacto. Bueno, Fer, un abrazo grande. Un abrazo Fer. grande, te queremos mucho, te esperamos en Mar del Plata. Igual, ojalá sea pronto. Ojalá, te esperamos. Abrazo grande. Chao. Chao, Fer. Bueno, ahí pasaba Fernando Signorini con su mirada crítica.